Well, continuing on our study on the hope of the Christian. Continuamos entonces con nuestro estudio de la esperanza del cristiano. And, it is God's will that God, reveal, God show us things concerning our future. Y es el deseo de Dios el revelarnos aquellas cosas que conciernen a nuestro futuro. Sometimes God may speak through a vision or a dream, A veces el Señor habla a través de una visión o de un sueño, or while reading your Bible, o mientras se lee las escrituras, or while listening to preaching. o mientras escucha una prédica. But, God can speak in many different ways Pero Dios puede hablar de muchas maneras and to reveal something, of His purpose, His plan for our futures. para revelarnos algo concerniente a sus planes para futuro. But especially as we come to the Word of God, Sin embargo, conforme nos acercamos a la palabra de Dios, pray often that prayer that Paul prayed for the Ephesians, muy a menudo esa oración que Pablo hizo por los efesios, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, que that the God of our Lord Jesus Christ, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de the gloria, Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, so that you would know the hope of your calling. para que conozcan la esperanza de vuestra vocación. Now, God, He has an eternal plan. Ahora, el Señor tiene un plan eterno. And, this hope that we have, Y esta esperanza que tenemos, that we can be conformed to the image of Christ que podemos ser hechos conformes a la imagen del Señor Jesucristo and be sons unto glory, y ser hijos de gloria. that has always been the plan of God. Este siempre ha sido el plan de Dios. In Genesis 1:26, En Génesis 1:26 He said, "Let us make man in our image, after our likeness." dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. So for man to be made in the image of God. Así que es el hombre quien debe ser hecho a la imagen y semejanza de Now, Dios. even in the genealogy Aún en la genealogía of Christ, de Cristo, Luke 3:38 en Lucas 3:38, says that Adam was the son of God. se nos dice que Adán era hijo de Dios. So Adam was called the son of God. Así que a Adán se le llamó hijo de Dios. Now, if they had not sinned, Ahora, si no hubieran pecado, future generations, las futuras generaciones they would have remained sons of God, habrían permanecido como hijos de Dios, conformed to His image, conformados a su imagen, as man was first created, like Adam, before he fell. de la manera en que el hombre había sido creado antes de la caída. Yet, when Adam fell, Sin embargo, cuando Adán cayó, he was forbidden to eat of the tree of life. se le prohibió comer del árbol de la vida He was driven out of the Garden of Eden. y fue expulsado del jardín del Edén. Now, this separation from God, Esta separación de Dios, the separation from God, la separación de Dios and the sinful, corrupted nature of Adam, y la naturaleza pecadora y corrupta de Adán, that was passed down to all generations. fue transmitida a todas las generaciones, It was passed down to the future generations. transmitida a las futuras generaciones. And like in Romans 5 and verse 7, Como por ejemplo en Romanos 5, verso 7, it says, "Sin came into the world through one man, dice que así como el pecado llegó a través de un hombre and death through sin. y la muerte a través del pecado, And so sin passed upon all men, for that all have sinned." así que el pecado atravesó a todos los hombres. All right, so as by one man sin entered the world, that was Adam. Así como un hombre pecó, refiriéndose a Adán. Versículo 12. Romans 5, 12. Romanos 5, very good. 12. Yeah, that's it. 12. All right. Sin came into the world through Adam, El pecado entró al mundo a través de Adán and because of sin, death. y a través de ello la muerte. And so death passed to all men, for that all have sinned. Así que la muerte pasó a todos los hombres y el pecado. So when each of us are born, Así que cuando cada uno de nosotros nace, we are all born
Todos nacemos with a sinful Adamic nature. con una naturaleza adámica pecadora. When we're born, we're born with the corrupted, sinful nature of Adam. Nacemos con la naturaleza corrupta y pecadora de Adán. And that was passed down to every succeeding generation. Y esto se transmitió a todas las generaciones sucesivas. Now, in John chapter 8, when Jesus rebuked the Pharisees Ahora, en Juan capítulo 8, cuando Jesús reprendió a los fariseos and the religious Jews, y a los judíos religiosos, Jesus was very straight with them. Jesús fue muy directo con ellos. And he says, you are of your father, the devil. Y les dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. You do the deeds of your father. Ustedes hacen las obras de su padre. Now, because of sin, Ahora, debido al pecado, and we're born with a sinful nature, porque nacemos con una naturaleza pecadora, sin places man under the dominion of Satan. el pecado coloca al hombre bajo el dominio de Satanás And will cause the sinner to spiritually be a part of the family of the devil. y esto causa que el pecador sea espiritualmente parte de la familia del diablo. Now, many people misunderstand this truth. Ahora, muchas personas malinterpretan esta verdad. And many people, they say we're all sons of God. If you're Muslims or Hindus or other religions, everybody's sons of God. Y dicen, bueno, todos somos hijos de Dios, sean musulmanes, budistas, hindúes, todos somos hijos de Dios. But that is not true. Pero esto no es verdad, That is not true. no es verdad. False cults, false religions. Las falsas religiones, las They sectas, declare everybody when they're born, they're sons of God, they're daughters of God. ellos dicen que todos son hijos de Dios al nacer. And they say that because, God was the original creator. Y lo dicen porque Dios es el creador And God was the original father of mankind. y porque Dios era el padre original del hombre. But you see, unless people recognize the consequences of sin, Pero a menos que las personas reconozcan las consecuencias del pecado and return to God through Christ, y regresen al Señor a través de Cristo, the word of the Lord will remain. la palabra del Señor va a permanecer. You are of your father, the devil. Sois de vuestro padre, el diablo. That's what Jesus said to those Jews. Eso es lo que Jesús le dijo a los judíos. He did not say you're sons of God. Él no les dijo, ustedes son hijos de Dios. He said your father is the devil. Él les dijo, su padre es el diablo. You're the sons of the devil. Son hijos del diablo. And so, when Adam fell, Así que cuando Adán cayó, it was no surprise to God. esto no sorprendió a Dios, It did not force God to come up with a new plan. ni lo forzó a crear un nuevo plan, But before creation, sino que desde antes de la creación, far before Adam, mucho antes de even Adán, before the worlds were created, aún antes que los mundos fuesen creados, it says in Revelation 13 and verse 8, donde nos dice en Apocalipsis 13:8 before the foundation of the world, que antes de la fundación del mundo, Christ was slain for us. Cristo fue crucificado por nosotros. So God knew Adam had a free choice, but in God's foreknowledge, he knew what was going to happen. Así que vemos de que el Señor ya lo sabía. Adán tenía su propia voluntad, su propia escogencia, pero el Señor previamente ya sabía qué sucedería. He knew that man was going to fall. Él sabía que el hombre iba a caer. And that's why we read in Ephesians 2 and verse 1. Y por eso leemos en Efesios 2:1. 2:1. Paul writes to the Ephesians, he says, you hath he quickened or made alive, but before you were dead in trespasses and sins. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. So before Adam was created, Así que antes de que Adán fuese creado, God knew that Christ would have to die as an atonement for sin. Él sabía que Cristo debía morir He knew that Adam would fall. por nuestros pecados. Él sabía que Adán And caería. Revelation 13:8 Y en Apocalipsis 13:8 says the lamb that was slain from the foundation of the earth. dice el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. He knew that the sacrifice of Jesus was necessary.
Él sabía que el sacrificio de Jesús era necesario. before the creation of man, Antes de la creación del hombre, before God even created the earth. antes que el Señor creara la tierra. And that's why, and again in Ephesians 1, Y por ello, nuevamente en Efesios 1, it says he chose us in him verse 4, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him. And then it goes on, we're predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself. en versos 4 al 6. Dice, estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Now, those who believe in the Lord Jesus Christ, Ahora, los que creen en el Señor Jesucristo, they are turned back again to God's original plan, ellos han vuelto al plan original de Dios, that they should be called the sons of God. que han de ser llamados hijos de Dios. And this is the hope of the Christian, Y esta es la esperanza del cristiano, that we can begin to enter into. a la cual podemos entrar. The Word of God declares to every born-again Christian, La palabra de Dios le declara a todo cristiano nacido de nuevo: behold what manner of love the Father has showed to us, he aquí el amor que el Señor nos ha mostrado, that we should be called the children of God, que seamos llamados hijos de the Dios, sons of God. hijos de Dios. 1 John chapter 3. Primera de Juan capítulo 3. Beloved, now are we the children of God, Amados, ahora somos hijos de Dios and we know that we shall be like him. y sabemos que seremos como Él, We shall be like Jesus. seremos como Jesús, We shall see him as he is. le veremos tal como Él es. So, and then in verse 4, Y luego en el verso 4, 1 John 3 and verse 4, Primera de Juan 3, verso 4, then it tells us se nos dice that there is our part to play. que es nuestra parte. In other words, we have a responsibility to play. En otras palabras, es nuestra responsabilidad. And in 1 John verse 4, Primera de Juan, 1 John chapter 4, capítulo 4, and it tells us there in 1 John chapter 3 and verse 4, capítulo 3, verso 4, every man that has this hope, que todo aquel que comete pecado, if we have this hope, we will purify himself, even as he is pure. 1 John 3 verse 4. 4. Everyone, I'm sorry, you are right. All right, 1 John 3:3. Primera de Juan 3:3. And every man that has this hope in him purifies himself, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, as he is pure. así como Él es puro. Now, you know, while we are now the immature children of God, Mientras que ahora somos los hijos inmaduros de Dios, the scripture gives us a hope. las Escrituras nos dan una esperanza. I mean, now, Es decir, ahora. ahora. Now, maybe we are immature sons of God, immature daughters of God, Quizás somos hijos inmaduros, hijos e hijas inmaduros de Dios. but we have a hope. Pero tenemos una esperanza. We have a wonderful hope Una esperanza maravillosa. that as we continue to grow in Jesus, Que conforme continuamos creciendo en Jesús as we continue to be transformed, y continuamos siendo transformados, transformados, we eventualmente shall be like our Lord himself. seremos como nuestro Señor mismo. So the eternal plan of God Así que el plan eterno de Dios is to prepare a big family of sons. es preparar una vasta y grande familia Now when I say sons, de hijos. Y cuando digo hijos, I mean daughters as well. me refiero también a las hijas. So you are also included, hermanas. Así que las hermanas también están incluidas. Right. To prepare a vast family of sons. Para preparar una vasta familia de hijos Will be completed in future que será cumplida en el futuro, at the millennial reign of Christ upon the earth. en el reino milenial de Cristo en la tierra. Now, at the beginning of the new heaven and the new earth,
Ahora, en el inicio del cielo nuevo y la tierra nueva, We read in Revelation 21 verse 7 leemos en Apocalipsis 21:7 that he who overcomes, que el que vence, the overcomer, will inherit all things. el vencedor, heredará todas las cosas. And the Lord says, I will be his God. He shall be my son. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. And at this time, Y en este tiempo, every Christian who's entered into their full inheritance todo cristiano que ha entrado a su herencia, and will be the sons of God sea hijo de Dios, to the praise of his redeeming grace. lo será para la gloria de su gracia redentora. Now we rejoice in the glorious hope, Ahora, nos regocijamos en esta esperanza gloriosa, but we need to understand clearly the scriptures about sons of God. pero debemos comprender con entendimiento las escrituras referentes a hijos de Dios. Now, it is true, we are the sons of God. Ahora, es verdad que somos hijos de Dios, But some people take that to an extreme pero algunos llevan esto a un extremo and say that, well, I am a son of God in the same way Christ is the son of. I am the son of God like Christ is the son of God. y dicen, yo soy el hijo de Dios, tal como Cristo es el hijo de Dios. But there is a difference Pero hay una diferencia between Christ entre Cristo and us. y nosotros. Now, Jesus, he is the Son of God. Ahora, Jesús es el hijo de Dios. He is the only begotten Son of God. Él es el único hijo unigénito de Dios. But the promise to the believers is we can become the sons of God. Pero la promesa para los creyentes es que podemos ser hechos hijos de Dios. Now, some believers get unbalanced Y algunos creyentes se vuelven imbalanceados and they think that they are little gods y creen ser pequeños dioses who are equal to Jesus himself. que son iguales a Cristo Jesús mismo. Now, that is pride, that is not true. Ahora, esto es orgullo y no es verdad. And that kind of satanic pride and deception, Y este orgullo y engaño satánico causes people to go the balance, the other side, the other way. hace que la gente se desbalancee hacia el otro lado. And they back away and say, you're preaching heresy. And then they say, there's no sons of God. Y algunos otros dicen, no, esto es una herejía, no existe tal cosa como hijos de Dios. Now, there is only Jesus is the Son of God. Porque solo Jesús es el Hijo de Dios. And so we need a balance here Así que necesitamos un balance of how God's glorious plan for us. de cómo el plan glorioso de Dios para nosotros, Christ in you, the hope of glory, Cristo en ti, la esperanza de gloria, will in no way detract de ninguna manera va a rebajar from the uniqueness of Jesus el Or the lugar supre- de Jesús or the supreme glory of our Lord Jesus. o la gloria suprema de nuestro Señor. Yes, it is true. God wants us to become the sons of God. Es cierto que el Señor desea que seamos hijos de Dios, But Jesus himself pero Jesús mismo will always remain the preeminent and exalted above his brethren. siempre permanecerá como la preeminencia, el que está por encima de todos. Now, numero uno. Número 1. One way that Jesus, as the Son of God, is different from us as the Son of God, as the sons of God. Una manera en la que Cristo Jesús es distinto a nosotros como hijos de Dios How did Jesus become the Son of God? es la siguiente. ¿Cómo es que el Señor Jesús fue hecho el Hijo de Dios? Now, Jesus was the Son of God from conception. El Señor Jesús era el Hijo de Dios desde la concepción. Now, Jesus was always God. He came out of the bosom of the Father. Jesús fue siempre Dios. Él salió de dentro del Padre. But when Jesus came to earth, Pero cuando Él vino a la tierra, he was the Son of God from conception. Él fue Hijo de Dios desde la concepción. From the moment he began his earthly life in the womb of Mary. Al momento de comenzar su vida terrenal en el vientre de María. Now, in contrast to us, Ahora, distinto a nosotros,
we are not sons of God when we are conceived. Nosotros no somos hijos de Dios al ser concebidos. When we are born, we're not sons of God. Cuando nacemos, no somos hijos de Dios. Because we're born with the Adamic nature from Satan. Porque nacemos con la naturaleza adámica, satánica. It's only when we are born again Solo cuando nacemos de nuevo, that we can, that term we can say, we've become a child of God. entonces es que podemos decir que somos hijos de Dios. See, all of us inherited that sinful Adamic nature. Porque todos heredamos esa naturaleza adámica pecaminosa. So we become a son of God, Así que nos volvemos hijos de Dios, not from our natural birth, no de nuestro nacimiento natural, but from our spiritual birth. sino de un nacimiento espiritual, From a second birth, spiritual birth. de un segundo nacimiento, When we- nacimiento espiritual. That when we are born again to become the sons of God, Cuando nacemos de nuevo para ser hijos de Dios, then we are adopted into the family of God. entonces somos adoptados a la familia de Dios. Now Jesus, Ahora, Jesús, he is the only begotten Son of God. Él es el Hijo unigénito de Dios. We are not begotten from our conception. Nosotros no somos unigénitos en nuestra concepción. There's a difference. Hay una diferencia. We are adopted into the family of God. Somos adoptados a la familia de Dios. Now secondly, Segundo, another way Jesus is different than us, en que Jesús, otra manera en que Jesús es distinto a nosotros, Jesus is greater than all his brethren. es que Él es mayor a todos sus hermanos. Jesus had a sinless life from the time of his conception. Él tuvo una vida sin pecado desde su concepción. Now, it is a medical fact that when a child is born, Ahora, esto es un hecho médico de que Does the- cuando un niño nace, does the blood type of a child, a baby, is it from the father or is it from the mother? el tipo de sangre del bebé es del padre o de la madre. What do they say? Well, no, the blood type comes not from the mother. The blood type of the child comes from the father. El tipo de sangre de un bebé no viene de la madre, sino del padre. And they can have tests to prove that, who the father of a child is. Y así pueden hacer exámenes para probar de quién es hijo el niño. And it's a medical fact that the blood of a newly conceived child comes from the father. Y es un hecho, es probado médicamente que la sangre de un bebé viene del padre. Now, Leviticus 17:11 says, the life is in the blood. Ahora, Levítico 7:11 dice que la vida está en la sangre. Now, when the angel Gabriel, Y cuando el ángel Gabriel, when he came, and we read in Luke 1:35, vemos en Lucas 1:35, it speaks of Jesus, that Holy One, the Holy One who is to be born, the Holy One who is to be born. se nos dice referente a Jesús que el santo que ha de nacer. And when Paul writes in 2 Corinthians 5:21, Cuando Pablo escribe en 2 Corintios 1, it says, speaking of Christ, 2 Corintios 5:21, It se nos says- dice de Cristo, it says he knew no sin. se nos dice que Él no conoció pecado, He became sin, se volvió pecado, but he knew no sin himself. pero no conoció pecado Él mismo, So that you and I could become the righteousness of God in Christ. para que tú y yo nos volvamos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Now, Jesus had a sinless life. Ahora, Jesús tuvo una vida sin pecado, When we were all born, pero cuando nosotros nacemos, we were born with the Adamic nature of Adam. nacemos con la naturaleza pecaminosa de Adán. See, Jesus was conceived by the Holy Ghost. Veamos de que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. His blood type, as it were, came from the Father, Su tipo de sangre vino del Padre, the Holy One. el Santo. He was born sinless. Nació sin pecado. We are born sinful Nosotros nacemos con pecado because of Adam. por Adán. So in contrast to the sinless life of Jesus, Así que en contraste con la vida sin pecado de Jesús, every other person has been conceived to inherit the sinful blood of Adam, our forefather. todas las personas han nacido con la naturaleza pecaminosa de Adán. Psalm 51:5. Salmo 51:5. Behold, I was brought forth in iniquity,
and in sin my mother conceived me. He aquí que he nacido en pecado, en iniquidad, y en pecado me ha concebido mi madre. And as we saw from Romans 5:12, Y como vimos en Romanos 5:12, by one man Adam sin came into the world, a través de un hombre, de Adán, el pecado entró al mundo. that resulted in death, Esto dio resultado la muerte, and death spread to all men y la muerte se esparció a todos los hombres, because all have sinned. porque todos pecamos. Now another way En otra manera, that Jesus is different than us, en que Jesús se diferencia de nosotros, Jesus is the preeminent one, es que Jesús es el preeminente, as we've already seen in Romans 8:29. como ya lo vimos en Romanos 8:29. All right, it says Jesus is the firstborn. He's the firstborn amongst many brethren. Se nos dice que Jesús es el primogénito de entre muchos. It's like he is the elder brother Es como si fuera el hermano mayor or the eldest brother of all the sons of God. o el hermano mayor de todos los hijos de los hombres. And like in contrast, Los hijos de Dios. we are younger brothers. Y en contraste, nosotros somos los hermanos menores. And another way En otra manera, in which Jesus is different than us. en que el Señor es diferente a nosotros. Where did Jesus come from? ¿De dónde vino Jesús? He came from heaven. Él vino del cielo. He came from heaven to earth. Él vino del cielo a la tierra. When we were born, Cuando nosotros nacemos, where did we? Did we come from heaven? ¿de dónde venimos? ¿Del cielo? No, we came from the earth. No, venimos de la tierra. We came from the earth. Venimos de la tierra. Jesus, he said, I came down from heaven. El Señor dice, yo vine del cielo. And then Jesus, Y Jesús, after his death and resurrection, then he ascended back into heaven. después de su muerte y resurrección, es elevado nuevamente al cielo. But all of us, we start on the earth. Pero todos nosotros nos quedamos en la tierra, We begin on the earth. porque comenzamos en la tierra. And when we die, Y cuando morimos, you know, our body is in the earth. nuestro cuerpo está en la tierra. But then our spirit and soul goes to be with the Lord Y es nuestro espíritu y nuestra alma quienes van con el Señor. through Christ. A través de Cristo We have the hope of attaining a heavenly inheritance. tenemos la esperanza de alcanzar una herencia celestial. So there will always be a difference between Jesus and us. Así que siempre habrán diferencias entre Jesús y nosotros. Between Jesus, the Son of God, and the sons of God. Entre Jesús, el Hijo de Dios, y los hijos de Dios. Jesus is God who became man. Jesús es Dios hecho hombre. While we are men and women, we are men, Mientras que nosotros somos hombres y mujeres, but we partake now of the nature of God y ahora somos partícipes de la naturaleza de Dios by His grace and by His mercy. por su gracia y por su misericordia. So, but nevertheless, our calling Sin embargo, nuestro llamado is to become es ser hechos mature sons of God, hijos maduros de Dios, sons of God unto glory. hijos de Dios para gloria. It is still grace and mercy beyond our highest dreams. Es gracia y misericordia que va más allá de nuestros más grandes sueños. Now, in Ephesians 1 and verse 17, En Efesios 1, verso 17, where it speaks about, knowing what is the hope of our calling. donde se nos habla acerca de la esperanza de nuestro llamado. And in Colossians 1:27 about Christ in you, the hope of glory. Y en Colosenses 1:27, donde se nos dice que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. It has a future or conditional part of it. Tiene una parte condicional en ella. God will do his part to bring it to pass. El Señor hará su parte para que esto suceda. So God is wanting to bring us so that we become, mature sons and daughters of God. Porque Dios quiere traernos y hacernos hijos e hijas maduras. But we have our part to play. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad. If we're going to obtain this hope. Si hemos de obtener esta esperanza, If we're going to obtain this hope. si hemos de obtener esta esperanza, And the processes that we need to pass through. los procesos que debemos pasar So that we are co-laborers with Christ. para ser coherederos con el Señor Jesús And so we do not frustrate the grace of God. y para no frustrar la gracia de And Dios so God's purposes will come to pass. y para que los propósitos de Dios se cumplan. So the moment we get saved,
Así que en el momento en que somos hechos salvos, that is the beginning. That's the beginning of God's purposes beginning to take place in our life. este es el inicio para que los propósitos de Dios se cumplan. But it's only the beginning. Pero es solo el inicio. Christ comes into our hearts by the Holy Spirit. Cristo viene a nuestro corazón a través del Espíritu Santo. But we are not changed instantly. Pero no somos transformados We're instantáneamente. not transformed instantly. No somos cambiados en un instante. We could not take it. We could not handle it. Porque no podríamos soportarlo, no podríamos manejarlo. It would be like blowing up an atomic bomb Es como hacer explotar una bomba atómica and, expecting to understand everything that happened. y esperar comprender todo lo que ha sucedido. But after we get saved, Pero después de ser salvos, the Lord comes into our life gently, meekly. el Señor se acerca a nuestra vida con gentileza y con mansedumbre. Just as he was, born in the manger in Bethlehem of Judea. Así como Él nació en Belén de Judea. And patiently the Lord begins the process Y pacientemente el Señor inició el proceso so that we can be changed from glory to glory, so we can be conformed to his image. Así también nosotros podemos ser cambiados de gloria en gloria a su imagen. Amen. Amén. 2 Corinthians 3:18. Según de Corintios 3:18 It says that, as we worship the Lord, dice que conforme adoramos al Señor, we will be changed seremos cambiados from glory de gloria to glory. en gloria. It doesn't happen immediately. It happens stage by stage by change, more and more. We're bit by bit, Esto no- poco. Esto no sucede instantáneamente, sino es poco a poco, paso a paso, Into the image of the Lord Jesus. hasta llegar a la imagen del Señor Jesús. Jesus said, I'm gentle, I'm lowly of heart. Él nos dice, yo soy gentil, soy manso. Come to me. Ven a mí. My yoke is easy, my burden is light. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Now, Ephesians 1 verse 13. Efesios 1, verso 37. It tells us when we get saved, we are sealed by the Holy Spirit. 1:13. Efesios 1:13 se nos dice de que somos sellados por el Espíritu Santo. Now it says that last part of the verse, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. In the Amplified Bible, Y en la Biblia amplificada it says the Spirit is the guarantee of our inheritance. dice que el Espíritu es la garantía de nuestra herencia, Like the first fruits or the foretaste, como los primeros frutos, the down payment of our heritage el enganche de nuestra herencia, in anticipation of its full redemption. una anticipación de su redención completa. Now, when we get saved, that's the beginning of the work of the Holy Spirit in our life. Cuando somos salvos, este es solo el inicio de la obra del Espíritu. But it's only like the down payment of what he will accomplish. Y es únicamente el enganche de lo que Él va a obrar. Often when a person buys a house, Cuando una persona compra una casa, they pay a down payment. se paga un enganche. And, then a down payment, they pay so much, Y pagan tanto de enganche and then they can require legal possession, y pueden tomar una posesión legal, even though they've only paid a small part of that amount. aun cuando han pagado únicamente una pequeña porción del total. And when we're born again, Y cuando nacemos de nuevo, we experience a measure of the love and joy of peace of Jesus. experimentamos cierta medida del amor, el gozo y la paz de Jesús. But it's only a small fraction of what Christ will do to fulfill his will. Pero esto es una pequeña fracción de todo lo que el Señor ha de hacer. And the process that we enter into the hope of the Christian, Y el proceso a través del cual entramos a la esperanza del cristiano it will continue on as our Christian life grows and our Christian life matures. continuará conforme nuestra vida cristiana crece y madura. But we need to actively participate with the Lord Pero debemos participar activamente con el Señor and with what God wants to accomplish in our life. y con lo que el Señor desea lograr en nuestras vidas. Like in 1 John 3:3, Como en 1 de Juan 3:3 it says, you shall be like him
Dice, serán semejantes a Él, You shall be like him. semejantes a Él. In other words, we're going to be conformed to become like him. En otras palabras, vamos a ser conformados para ser como Él. But then it says, Y luego dice, if we have this hope, si tenemos esta esperanza of being like him, de ser como Él, it says we will purify himself. se purifica a sí mismo. In other words, we're going to do our part. We're going to cooperate. En otras palabras, nosotros debemos hacer nuestra parte, In- tenemos que in- colaborar. In other words, we must actively join with the Tenem- working of God in our lives and purify ourselves. Es decir, tenemos que trabajar juntamente, activamente con el Señor y purificarnos a nosotros mismos So that we will qualify for the high calling of God. para calificar al supremo llamamiento de Dios. Esau, Por ejemplo, Esaú, he despised his birthright. él despreció su derecho, su primogenitura. He had no love for heavenly things. Él no tenía amor por lo celestial. And if we ignore or disdain our heavenly inheritance, Y si nosotros ignoramos o degradamos nuestra herencia, we can be rejected as Esau was rejected. podemos ser rechazados tal como lo fue Esaú. Esau lost his birthright. Esaú perdió su primogenitura. And, Jesus said, Y Jesús nos dice, He said, you abide in me and I in you. ustedes moran en mí y yo en vosotros. And only those Christians who abide in Christ and bear fruit Y solo aquellos cristianos que moran en el Señor will remain. y que traen fruto permanecerán. If a branch does not bear fruit, Si una rama no trae fruto, what does the farmer do? ¿qué hace el granjero? He breaks it off. La corta. That's what Jesus says in John 15. Y esto es lo que nos dice Jesús en Juan 15. Now, those who have died, Ahora, los que han muerto, who are believers, que son creyentes now they're now in heaven. y que ahora están en el cielo, And partially they've entered into that hope. ellos parcialmente han entrado en esta esperanza. They are like him. Son como Él. But are they exactly like him? Pero ¿son exactamente como Él? Now, the process of our spiritual growth El proceso de nuestro crecimiento espiritual into the image of Jesus a la imagen de Jesús is going to continue all our life. continuará toda nuestra vida. And when a believer dies Y cuando un creyente muere and they go to be with the Lord, y se va con el Señor, then they enter into a greater fulfillment. entran en un mayor logro, But we must remember, pero debemos recordar even when a believer dies que aun cuando un creyente muere and goes to heaven y va al cielo and is with the Lord, a estar con el Señor, are they like Jesus completely? ¿son como Jesús enteramente? Do they have the resurrection body? ¿Tienen el cuerpo resucitado? Yes or no? ¿Sí o no? No, not yet. No, aún no. So even that process is not fully complete. Así que aún ese proceso no ha sido completado todavía. In Hebrews 12:23, En Hebreos 12:23 we read there that the saints, vemos ahí que los santos, the Christians who are in heaven, los cristianos que están en el cielo, are called the spirits of just men made perfect. se les llama los espíritus de los justos hechos perfectos. So in their spiritual character, they've been made pure and complete. Así que en su carácter espiritual han sido purificados y perfeccionados. And as we read in 1 John 3 and verse 2, Y como leímos en 1 Juan 3:2, when he is revealed, we shall be like him. cuando Él se revele, seremos como Él, We shall see him as he is. porque lo veremos tal como es. So when every redeemed saint arrives in heaven Así que cuando cualquier santo redimido llega al cielo and sees Jesus, y ve a Jesús, they'll be transformed to be like him, holy and pure. son transformados para ser como Él, santos y puros. But even those saints in heaven Pero aún esos santos en el cielo are not fully like Jesus no son enteramente como Jesús, because they don't yet have their resurrection bodies. porque aún no tienen su cuerpo resucitado. Does Jesus have his resurrection body now? ¿Jesús tiene su cuerpo resucitado ahora?
Yes, he Sí, does. He Él lo does. tiene. Now, when a believer dies, their body is in the grave Pero cuando un creyente muere, su cuerpo está en la tierra, to wait that last trumpet in the resurrection. esperando esa última trompeta de la resurrección. So while the believers in heaven, Así que mientras los creyentes en el cielo they've become purified han sido purificados and perfected spirits, y perfeccionados en su espíritu, they've not yet joined up with their resurrection, with their bodies. aún no se han reunido con su cuerpo resucitado. And so there's still another step to take. Por lo tanto, aún les resta un paso más. As you know, the redeemed, as they prepare all the redeemed to become full sons of God in the image of Christ. Mientras se preparan todos los redimidos para ser hechos a la imagen del Señor. Now, some Christians will enter into a greater fulfillment Ahora, algunos cristianos van a entrar en un mayor, greater fulfillment van a entrar en una mayor herencia before the second coming of Jesus. antes de la segunda venida de Cristo. Now, to those who will be alive at the end of the church age, Los que estén con vida al final de la era de la iglesia, there's a revelation which is important we understand. hay una revelación que es importante que entendamos. And it's part of the hope of the Christian. Y esto es parte de la esperanza del cristiano, That will happen in these last days. que sucederá en los últimos días. As God moves on with his plans, Conforme Dios continúe en sus planes, we need to see what God is doing and join him. debemos ver lo que el Señor está haciendo y acompañarlo. And we want to enter into all the breakthroughs that God will offer his people. Y debemos entrar en todas aquellas victorias que el Señor le está dando a su pueblo, To help prepare the way of the Lord para ayudar y a preparar el camino del Señor. and be qualified to rule and reign with Christ in his kingdom. Y califiquemos para reinar y gobernar con el Señor en su reino. Now, there's an important verse in Romans 8. Hay un verso muy importante en Romanos 8. The book of Romans in chapter 8 Romanos 8, and verse 19. verso 19. Romans 8 and verse 19. Romanos 8, 19. And it says, "For whom he did foreknew, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren." Romanos 8, 19. I'm sorry. I'm so wrong verse. Verse 19. Verso 19. If you just can you read from verse 19, read through to verse 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Now here the Apostle Paul Aquí el apóstol Pablo tells us that the creation is waiting and travailing for the revealing of the sons of God. se nos dice que la creación gime y está con dolores de parto. Now look at verse 19. Veamos en el verso 19. The creation waits for the manifestation of the sons of God. La creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Now, question. Una pregunta. Is creation waiting for the manifestation of the Son of God? ¿Está la creación esperando la manifestación de el Hijo de Dios? Who is the Son of God? ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesus. Or is the creation waiting for the sons of God? ¿O está la creación esperando a los hijos de Dios? The sons of God. The sons of God. Los hijos de Dios. And we are the sons of God. Y nosotros somos los hijos de Dios. Now, the world was placed under the curse of sin because of Adam. Ahora, el mundo fue puesto bajo la maldición del pecado por Adán, But it has the hope pero tiene la esperanza it will be delivered from this bondage. de ser libertado de esta atadura. And when will it happen? ¿Y cuándo sucederá? When will it happen? ¿Cuándo sucederá? It says,
when the sons of God are revealed. Not the Son of God, but the sons of God. Cuando los hijos de Dios sean revelados, no el Hijo de Dios, sino los hijos de Dios sean manifiestos. Adam and Eve Adán y Eva brought the curse into the world. trajeron la maldición al mundo. They brought the curse into the world. Ellos trajeron la maldición al mundo. But it will be when the overcoming sons Pero cuando los hijos vencedores of God, de Dios, or we could say sons of Adam and Eve. Yeah, we are the sons of Adam and Eve, los mismos hijos de Adán y Eva, and we become the sons of God somos hechos hijos de Dios through Christ. a través de Cristo. And it says, are revealed as the sons of God. That curse will be lifted. Y dice, serán revelados como hijos de Dios. But in the meantime, Entonces esa maldición será quitada. Pero, mientras tanto, verse 22, en el verso 22, the whole creation groans and travaileth in pain until now. la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. And it's speaking like of birth pains when a woman is giving birth. Y se nos habla de dolores de parto como una mujer dando a luz. There was an article in Time magazine a few years ago, Hace algunos años hubo un artículo en la revista Time and the scientists were studying the increase of earthquakes. donde los científicos estudiaban el incremento de los terremotos. And they showed that earthquakes were becoming more frequent and they were becoming stronger or more intense. Y se descubrió que los terremotos estaban volviéndose más frecuentes y más intensos. And then they made a chart of it, E hicieron un cuadro, a graph of it. una gráfica. And they said it's just like the graph of a woman's birth pangs. Y dice, es tal como la gráfica de los dolores de parto. As the contractions become faster and stronger before the time of the birth. Conforme las contracciones se vuelven más frecuentes y más intensas justo antes de dar a luz. Now, the scientists probably had no idea of this verse in the Bible. Ahora probablemente los científicos no tienen ninguna idea de este verso en la Biblia Of the travail of woman. sobre los dolores de parto. But it's like another confirmation that the time for the revealing of the birthing of the sons of God is drawing near. Pero es otra confirmación de que los tiempos de la venida, de la manifestación del Señor se acercan. And then in verse 23, Y en el verso 23, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves, groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Now, the yearning of the Holy Spirit within us Ahora, el clamor del Espíritu en nosotros for complete redemption. es la redención completa. And this yearning can become as real a burden even in times of prayer. Y este gemir puede ser una verdadera carga aún en las oraciones. You know, there's a groaning in prayer and an intercession, Porque hay un gemir, un clamor en la oración, en la intercesión, similar to a woman giving birth to a child. similar al de una mujer que está dando a luz. As a woman travails in birth pangs. Igual que una mujer que está en dolores a la hora de dar a luz. And you know, over the years, sometimes I've been in prayer meetings where there's been an intercession, there's been a travail, there's been like a groaning, a crying. A través de los años yo he estado en reuniones de intercesión en donde se puede sentir un clamor, un gemir como dolores. And in verse 26, Y en el verso 26, Paul is speaking about intercession. He says, with groanings which cannot be uttered. Pablo, hablando acerca de la intercesión, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. And sometimes the burden of prayer Y muchas veces la carga de la oración can be so strong on a person puede ser tan fuerte sobre alguien that only weeping and groaning and a deep travail can express it.
que únicamente los gemidos y el dolor pueden expresarlo. When those who have a burden praying for God's purposes to be accomplished and the attack of the enemy to be overcome and revival to be birthed. Cuando aquellos que tienen la carga y están orando para que los planes del Señor se lleven a cabo y para que los ataques del enemigo sean destruidos. And if we study the history of revivals, Si estudiamos la historia de los avivamientos, it's always when God has gathered people to pray and to intercede, and there's been intercession and travail and a birthing taking place. siempre suceden cuando un grupo de personas se reúnen a interceder y sienten esta carga y con gemidos y con dolores para que se desate un avivamiento. But part of this is that the nature of Christ Pero parte de esto es que la naturaleza de Cristo will be formed through us. será formada en nosotros. And the Apostle Paul, when he writes to the Galatians, Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, in chapter 4 and verse 19, en el capítulo 4, verso he said, 19, I travail in prayer until Christ be formed in you. y dice, yo gimo, yo tengo dolores de parto para ver al Señor en ustedes. Now they've been saved, they've been born again. Ahora ellos ya han sido salvos, ya han nacido de nuevo. But Paul is travailing Pero Pablo está con dolores in prayer en oración for those new Christians at Galatia, para que por esos cristianos en Galacia, that Christ would be formed in them. para que Cristo sea formado en ellos. Christ in you, the hope of glory. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Conform to the nature of Christ. conformes a la naturaleza de Cristo. And sometimes that travailing in prayer Y a veces esos dolores en la oración will be for ourselves, van a ser para nosotros. that Christ would be formed in us, Que Cristo sea formado en nosotros. that we would be transformed, Que seamos we would transformados. become more like Christ. Que seamos más como Cristo. And then others, we will pray for others Y que podamos orar por otros. and travail Y tener dolores. as Paul did, that Christ be formed in them, Como Pablo, para que Cristo sea formado en ellos. and they become, not just partakers of the divine nature, but become like Christ, Y no sean solo partícipes de la naturaleza divina, sino que sean como Cristo. becoming like Christ. Sean como Jesús. Now, in the book of Revelation, En el libro de it Apocalipsis speaks of the church in this last days. nos habla de la iglesia de los últimos tiempos. And it speaks of the travail for the revealing of the sons of God. Y se nos habla de los dolores para dar a luz a los hijos de Dios. And often in Revelation, Y muy a menudo en Apocalipsis, the book uses a picture or a sign el libro usa una imagen o una señal to depict a group of people. para reflejar a un grupo de personas. In Revelation 17, En Apocalipsis 17 we read about mystery Babylon the Great, leemos sobre el misterio de Babilonia la Grande, the mother of harlots. la madre de las rameras. Now, it speaks of the false church. Esto nos habla de la falsa iglesia. It's not referring just to a specific person, No se refiere a una persona en específico, but those who compose the false church. sino a aquellos que componen a la falsa iglesia. But also in Revelation, Pero también en Apocalipsis, and it's in Revelation 17, it speaks of a woman, en el capítulo 17 se nos habla de otra mujer, a harlot, de una mujer, una ramera, the false church. una iglesia falsa. But Revelation 12 En Apocalipsis 12 and Revelation 19 y 19 and Revelation 21, y 21 it speaks about another woman. se nos habla de otra mujer. And that other woman, it speaks of the true church. Y esa otra mujer representa a la verdadera A iglesia. different mystery, the bride of Christ. Otro misterio, la novia de Cristo. Now, in Revelation 12, Ahora en Apocalipsis 12, Revelation 12, Apocalipsis 12, and it's speaking about a woman. hablando sobre una mujer. This woman represents the true church. Esta mujer representa a la verdadera iglesia. Versículo 1. Verso 1. There appeared a great wonder in heaven.
apareció en el cielo una gran señal. A woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 And she, estrellas. being with child, cried, travailing in birth, and pain to be delivered. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Now it's speaking about travail, it's speaking about birth, just like Romans chapter 8. Se nos habla sobre clamores, sobre dolores de parto, tal como Romanos 8. And there appeared another wonder in heaven. También apareció otra señal en el There was a cielo. great red dragon, it's a picture of Satan. He aquí un gran dragón escarlata que es imagen de Satanás, 7 heads, 10 horns. que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Verse 4. Verso 4. His tail drew the third part of the stars of heaven. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. And he cast them to the earth, and the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered and to devour her child as soon as it was born. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Now she brought forth a man-child, Ahora ella dio a luz a un hijo varón who was to rule all nations, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. with a rod of iron. And her child was caught up unto God and to his throne. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. And the woman fled to the wilderness. Y la mujer huyó al desierto, She had a place prepared of God, donde tenía un lugar preparado por Dios, that she would be fed for 1,260 days. para que ahí la sustenten por 1260 días. Now, the woman is the church. Ahora, la mujer es la iglesia It will travail in birth in these last days. y tendrá dolores de parto en estos últimos días. Now, just as this woman Tal como esta mujer is a group of people, es un grupo de the personas, church. la iglesia, Now, the son that she brings forth. el hijo que ella da a luz, She brings forth a son. ella da a luz un hijo It's called here the man-child. y se le llama aquí el hijo varón. And she will bring forth the son. Ella dará a luz al hijo And Satan will try to kill it. y Satanás intentará matarlo. All right, Satan will try to kill it. Satanás intentará matarlo. And the son she brings forth Y el hijo que ella da a luz will be a group of people. será un grupo de personas It'll be, as it were, the offspring of the church. como representando las primicias de la iglesia. She gave birth to a son, a male child, a Ella- man-child. Da a luz a un hijo varón And it says he will rule all nations with an iron scepter, y dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. or with a rod of iron. Con And, una- and her child was caught up unto God Y este hijo fue arrebatado para Dios, and into his throne. a su trono. Now, some people say Ahora, algunas personas dicen that man-child was Christ. que ese hijo varón fue Cristo. But the man-child cannot be Christ. Pero este hijo varón no puede ser Cristo, First of all, in the book of Revelation, porque en el libro Apocalipsis it was written as a book of future prophecies. fue escrito como un libro de profecías futuras. And when John wrote Revelation, Y cuando Juan escribió el Apocalipsis, the birth of Jesus was already an historical fact. en el nacimiento de Jesús ya había sucedido. And it would happen, 95 years before. Sucedió 95 años antes. John was given visions not about the past, but about the future. Y a Juan se le dieron visiones no del pasado, sino del futuro. And the man-child cannot be Jesus, Y el hijo varón no puede ser Jesús, because John said that in the vision he saw a great sign in heaven. porque Juan dice que vio en el cielo una gran señal. Now we all know that when Christ was born in Bethlehem, Y sabemos que cuando Jesús nació en Belén, it was not a sign in heaven, but it was a sign on earth. It happened on earth. esto no fue una señal en el cielo, sino una señal en la tierra, porque sucedió en la tierra. And another reason it cannot be Christ, Y otra razón por la que no puede ser Cristo because that child, the man-child, was caught up into heaven es porque el hijo varón fue llevado al cielo straight after the birth. justo después del nacimiento. But Jesus did not ascend up into heaven after his birth. Y Jesús no ascendió al cielo justo después de nacer, It was only after his death and resurrection. sino hasta después de su muerte y su resurrección.
And for those, Roman Catholics who believe that the vision of the heavenly woman was Mary, Y para los católicos romanos que creen que esta visión de la mujer hace referencia a María, that contradicts another of their wrong doctrines about Mary, contradice otra de sus doctrinas erróneas sobre María. because the woman in Revelation 12 had other children, Porque la mujer de Apocalipsis 12 tuvo otros hijos, which we read about in verse 17, about the remnant of her seed. el cual vemos en el verso 17 que nos habla del remanente de su descendencia. So that woman, the man-child, cannot be Christ. Así que el hijo varón no puede ser Cristo. Now, these events in chapter 12 Ahora los eventos del capítulo 12 speak of something nos hablan de algo that's going to happen in the near future, que sucederá en el futuro cercano, in the last days, en los últimos días, around the time of the Great Tribulation. durante los tiempos de la gran tribulación. It speaks of a heavenly woman. Nos habla de una mujer celestial. It's not Mary, it's not Israel, No es María, no es Israel, but the same heavenly woman spoken of in Revelation chapter 19 sino que es la misma mujer de la cual se nos habla en Apocalipsis 19 and chapter 21, chapter 22. y capítulo 21 y 22. The church, the bride of Christ. La iglesia, la novia de Cristo. Now the woman was groaning in travail. Ahora, la mujer estaba en dolores de parto. And we've seen the travail that we've looked at in Romans chapter 8. Y esos dolores ya los vimos en Romanos capítulo 8. That both the physical world and individual Christians will enter into. Que tanto el mundo natural, el mundo físico, como los cristianos en lo individual van a entrar. Now what's the purpose of all this travail? ¿Y cuál es el propósito de todo este dolor? To prepare for the revealing of the sons of God. Prepararnos para la manifestación de los hijos de Dios. So the church in the last days Así que la iglesia de los últimos días will travail and bring forth a company of sons entrará en dolores de parto y dará a luz a los hijos de Dios, who will be further transformed que serán transformados aún más into the image of Christ. a la imagen de Cristo. Oh, God is doing marvelous things. No, el Señor está haciendo cosas maravillosas. God is going to bring forth a people El Señor va a traer un pueblo who are transformed, transformado, who are changed, cambiado, who have the nature of Jesus, con la naturaleza de into Jesús, the image of the living God. a la imagen del Dios vivo. God's going to bring forth this man-child. El Señor va a traer este hijo varón It will be caught up into heaven. y será llevado al cielo. God will bring forth a woman. El Señor traerá una mujer Satan will try to kill her, y Satanás intentará matarla, but God will protect her. pero Dios la protegerá. But then there'll be the remnant or the rest of his seed, Y luego estará el remanente o el resto de la descendencia. and many will be killed even by the Antichrist in the time of the Great Tribulation. Muchos serán muertos por el anticristo. But God wants to place in our hearts, Pero Dios quiere poner en nuestro corazón. God is wanting to change us. Dios nos quiere cambiar. Ask God, pray for revelation. Pidámosle al Señor, oremos por revelación. Pray Oremos. that God will open your eyes. Que el Señor abra nuestros ojos. There is a plan, there is a destiny for our lives. Hay un plan, hay un destino para nuestras vidas. There is a specific calling for each of our lives. Hay un llamado específico para cada uno de nosotros. But the one calling Pero el llamado that God's called all of us, al que todos hemos sido llamados, God wants to experience, Dios quiere que for all experimentemos, of us to experience, que todos experimentemos Christ in you, Cristo en vosotros, the hope of glory. la esperanza de gloria. God wants to conform you Dios quiere conformarte to the image of His Son. a la imagen de su Hijo. There is a great purpose for your salvation. Hay un gran propósito en tu salvación. You are partakers of the very same nature of the living God. Tú eres partícipe de la misma naturaleza de Dios, The divine nature. la naturaleza divina. We shall be like Him. Seremos como Él, We shall see Him as He is. le veremos tal como es. And by the grace of God, Y por la gracia de Dios we want to be those debemos ser aquellos close to the throne of Jesus, cercanos al trono de Jesús, mature maduros, sons and daughters, hijos e hijas,
with the glory of God con la gloria de Dios upon us. sobre nosotros.